y de sentirse que ese ocupar un espacio tiene una belleza, un plus de belleza. Entonces, el límite, en este caso, del territorio, que también es uno de los problemas que se había, una de las cuestiones que se había planteado, yo quiero unir con la segunda, que es el sistema de representación. Fundamentalmente, yo no estoy muy de acuerdo con cierta lectura del texto en el cual identifica representación con escritura, ¿verdad? Y habla un poco de que los guaraníes no tenían un sistema de representación. Posiblemente haya distintos usos, un uso más estricto del término de representación, pero es impensable ningún tipo de cultura sin representación, y el lenguaje es siempre representacional desde ya, tiene una dimensión de representación. Toda cultura supone un interjuego de una matriz simbólica. Lo simbólico, el lenguaje mismo, es siempre representacional, no puede existir sin despegarse de una realidad que designa, de un concepto de signo como opuesto a una cosa designada, en primer lugar. En segundo, a mí me sirve mucho para analizar el fenómeno cultural la tríada de Lacan. Ustedes saben que Lacan es uno de los escritores más crípticos y difíciles de ser leído, pero él tuvo el buen gusto, la generosidad de facilitar, diciendo que para él su aporte mayor era el triple registro, que es una cosa relativamente, no sé si llama simple, pero podemos trabajarlo, es una cuestión operable en términos de concepto. Él plantea que el orden simbólico es el orden del lenguaje, es el orden de las convenciones, es el orden de las representaciones, de los códigos, que sirven para que el ser humano se ubique más o menos como si fuera un recetario en el cual las cosas tuvieran su nombre marcado y tuvieran como sus lugares asignados y sus puestos más o menos prefijados. Y que eso, sin lo cual es como una pauta básica de orientación, si lo que estaríamos totalmente locos, más de lo que bastante los seres humanos ya cargamos, estaríamos más desorientados de lo que estamos si las cosas no tuvieran cierta fijeza y estabilidad en sus nombres, el orden de los nombres o de los signos, de los símbolos, como queramos llamar. Lo real para él, y cada vez más se usa lo real, a diferencia de la realidad, que es simplemente la realidad fáctica, objetiva, fenomenológica, etcétera, que por supuesto tiene un peso enorme en lo cultural. Lo real es aquello que no puede ser alcanzado por el orden simbólico, o sea que no puede ser dicho ni nombrado, y son agujeros negros en la cultura, de los cuales se nutre la cultura, en cuyos bordes se edifican quizás las construcciones más temerarias, audaces y más ricas de lo cultural, y que es simplemente lo extraordinario y lo inexplicable, no solamente a nivel religioso, sino a todos los niveles, desde antes del nacimiento hasta después de la muerte, los dioses, el orden del mundo, la creación, el inconsciente, son formas o actos de supervivencia así extremas de amor y de muerte que sobrepasan el orden de los símbolos clasificables, ordenables, una operación simbólica, un orden, perdón, simbólico, y que ese real no puede ser dicho. Generalmente el trauma produce puntos de real, ¿verdad? Porque son puntos negros que no pueden ser dichos, justamente, gran parte del análisis se basa en eso. Y por último, entonces teníamos lo simbólico, lo real y lo imaginario, que son las ficciones, las ilusiones, las imágenes, que si bien no pueden cubrir lo real, no pueden hacerse cargo de lo real, sí pueden hacerlo vislumbrar, hacerlo como aparecer mínimamente, no sé si presentarlo, ocultarlo, dar así como hacerlo vislumbrar. Y justamente algunos momentos fundamentales más intensos de la cultura, por supuesto que el arte, pero también la filosofía y muchas otras formas intentan precisamente trabajar
en ese borde de lo simbólico, en el cual después está aquello que no puede ser dicho, que no puede ser expresado con palabras claras y puede ser solamente en música, con gritos, o con la voz, precisamente aquello, la voz en su sentido más amplio, aquello que es un grito, un gemido, un silencio, una nada, o algo que indique esa potencia, no sé si llamar esa potencia oscura, quizás esté dramatizando mucho, pues sí sea ese punto que esa nada activa, ¿verdad? Que también en la cultura es fundamental porque es un espacio vacío que está cautelando la posibilidad de la resignificación. Es decir, que no se agote todo el caudal energético del sí, ¿no? Y que existan espacios sagrados, digamos, de cada cultura, en los cuales aquello que no puede ser dicho o totalmente transparentado ejerce una cierta garantía de que esas significaciones pueden ser renombradas y pueden ser dichas de nuevo. Por eso para Lacan el problema de la cultura occidental no es la falta, sino la falta de la falta. Ya no existe ese espacio libre porque todo está sobresaturado de signos, de representaciones, de símbolos. Entonces quedan muy pocos lugares de ausencia de donde pueda cobijarse la poesía, ¿verdad? No solamente la poesía escrita, la poesía en sentido estricto, sino, perdónenme, la poesía de la vida, el aspecto mágico, ficticio o lo que fuere, que es lo que permite que también que lo ausente se muestre de alguna manera. A mí me gustaría conectar, y esto lo escribí ahora mientras se discutía hoy porque surgió un poco a partir de lo que se habló, me salgo un poco de este tema por eso, pero sí, no es que me salgo, sino que me desvío, porque está dentro de este programa de representación, el tema de lo moderno y lo contemporáneo que se discutió hoy acá. Y a mí me parece una, aparte de lo que se habló hoy, que con lo cual estoy totalmente de acuerdo, una lectura posible es que precisamente el corte entre lo moderno y lo contemporáneo casi tiene fecha. Es cuando Walter Benjamin dice que el aura ha muerto. En la obra de arte era la reproducibilidad técnica del 34, 1934, bastante tiempo ya. Él dice que el aura no, ¿qué es el aura? El aura es la distancia que vuelve mágica una cosa, se vuelve artístico algo, esa separación, ese espacio real que tiene algo que provoca el deseo de la mirada. Alguien dijo acá, el estupendo expositor de chamamé, que no es solamente que uno elige el instrumento, sino que el instrumento lo elige a uno. En ese mismo sentido Lacan dice, no es como uno mira la obra, uno es mirado también por la obra, por ese juego, ese coqueteo de miradas en los cuales uno es objeto, sujeto, y su propio deseo le abre un espacio de revela su ausencia, o esa falta que permite que haya poesía, que haya arte, o que haya flujo de significación, vamos a decir. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente con eso lo que se está planteando es la ruptura, la autonomía del arte. El arte moderno, como toda la modernidad, defendió la autonomía de su espacio y fue un momento muy necesario. Suelta de eso, la ética pudo diferenciarse de la religión, de la política, el arte pudo diferenciarse de una cuestión meramente mimética de lo natural, o del poder político, o del poder eclesial, o lo que fuere, y constituyeron sistemas autónomos. ¿Y qué pasa con el arte moderno? El arte moderno se plantea como un orden cerrado en el cual la forma es el lenguaje, o la dictadura del significante, lo llaman algunos. El lenguaje es el que determina en última instancia el poderío de un dominio. Cuando el arte se preocupa por lo que está afuera, lo hace desde una torsión del lenguaje sobre sí mismo, perdón la metáfora un poco complicada, que lo hace producir heridas en sí mismo, de los cuales actúan como rejillas de donde mirar el afuera. Todo el arte moderno es una tensión entre su pasión por la autonomía, la pureza del lenguaje y su compromiso utópico. Siempre quiso construir utopías, mejorar el mundo. Hoy el arquitecto decía,
nosotros nos enseñaban que a través de la arquitectura se podía mejorar el mundo cuando estábamos hablando de la arquitectura de la sala de deliberaciones del Congreso, ¿no? Y sí, realmente el ideal moderno es una idea de utopía y contradictoriamente una idea de pureza del lenguaje. Esa tensión yo creo que es una tensión fundamental de las vanguardias. El arte contemporáneo, al romper la autonomía de la forma, entonces obviamente ese terreno amurallado de los dominios del arte que estaban regidos por la hegemonía, por lo menos, de la bella forma, entonces ingresan todos los contenidos sociales, extraestéticos, materiales, todo lo que está fuera de extramuros del arte ingresa a ese ámbito hasta entonces bastante fijo. Y ese momento de la contemporaneidad en el cual lo otro invade esos terrenos y se crean confusiones fuertes, plantea una cuestión bastante grave. ¿Por qué? Porque si por una parte, si el arte queda de nuevo encerrado en su claustro, hay como un retroceso en términos históricos, ideológicos y políticos, en su cerrazón aristocrática y como separada del resto de la historia, como llegó a ser en su momento criticada Walter Benjamin. Pero si el arte abre completamente todas sus compuertas, entonces queda como oscilando entre una adentro y una afuera, y se diluye. Llegó un momento que casi se diluyó, casi ocurrió eso, cuando en una Bienal de Kassel uno iba en los años 80 y veía puros escritos, puros textos, puros conceptos, el arte estaba a punto de diluirse en el concepto y cumplirse el viejo ideal hegeliano, o no se llama ideal, o la sentencia, o el anuncio de la muerte, la famosa muerte del arte. Cuando Hegel hablaba de la muerte del arte, no es que decía que se iban a acabar los cuadros, ni las esculturas, ni nada. Lo que el tipo estaba diciendo, perdón por la confianza, el señor estaba diciendo es que él admitía el momento de la apariencia, de la imagen, el momento estético, como un mal necesario, pero lo que interesaba realmente era el Begriff, el concepto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Hegel tenía razón, decía, es mentira, eso que la apariencia no importa. ¿Cómo le va a interesar? La apariencia, la esencia no tiene otra manera de mostrarse sino a través de la apariencia. O sea, la apariencia es esencial, la imagen es esencial, la visualidad o el sonido o el sentido es fundamental. Pero distorsiona, como está como perturbando, hace juegos de sombra, que es precisamente quizás lo que más interesa el arte hoy. Entonces lo ideal sería quitarnos y hasta que llegue un momento que el concepto solo dé cuenta de lo real, que es llamado el ser, a lo que llama lo real, o la verdad, diría Heidegger, ¿verdad? Entonces saltamos por encima de eso y nos quedamos directamente con la cosa en sí, con lo real puro, sin necesidad de pasar por ese embrollado paso de lo sensible. Eso estuvo más o menos a punto de cumplirse eso, porque la imagen estética se quedó completamente relegada por el momento conceptual, y el arte conceptual más duro planteaba en términos de propuestas, en términos de puros conceptos, o en términos de ideas, diagramas, lo que fuere, y con un relevo de la imagen que había entrado en desprestigio muy fuerte por estar comprometida con una estética fácil del mercado, el esteticismo del mercado. Es decir, el mundo llegó a cumplirse el viejo sueño de las vanguardias, que es estetizar la vida, pero no le hizo de mano de las vanguardias políticas o artísticas revolucionarias, sino de la mano del mercado, que es estetizando todo el mundo. Entonces el arte se atrinchera, se vuelve anestético, por lo menos, no sé si antiestético, y trata de Duchamp, ya está claro, Duchamp es puramente contemporáneo en ese sentido, para que los valores como él llamaba, el halago perceptual, de una palabra no me acuerdo exactamente, pero de lo puramente sensible, el cosquilleo en la mirada no interesaba el concepto. Claro. Entonces, el arte se encuentra en un momento en el cual tiene que, por una parte, abrirse a lo que está fuera de sí, abrirse a lo otro, ¿verdad? Que
está más allá de la forma, pero también conservar un terreno más o menos propio. Entonces ahí el concepto del límite es fundamental, ¿verdad? Kant tiene una idea muy linda que fue tomada por Derrida. Dice, en un cuadro, el marco es o no arte, forma parte o no de la obra. Y él dice forma y no forma, y es y no. Y es raro, un categórico como Kant, ese es y no es, así casi caprichoso. Pero realmente es y no es, porque vayamos a ponerle a un cuadro, qué sé yo, de Mondrian, un Passepartout verde loro y un marco violeta, y va a interferir completamente, o quitarle a un cuadro veneciano, así la importancia de su marco dorado, y va a estar medio desnudito, si no va a ser lo mismo. Entonces él dice es y no es, y él llama a esa figura indecidible el parergon, y más que el marco, solo la pared también forma parte, no es lo mismo que tener una plaza, que tener una galería de arte, y el marco social también, y la historia, y cada vez más marcos y marcos, o sea que el contexto interfiere y también forma. Él dejó ahí nomás, como muchas cosas importantes. Pero Derrida se agarró de eso. Derrida, ustedes saben, adora justamente eso indecidible, que sea y no sea, dejar abierto. El indecidible derridiano es que no es que una cosa no pueda ser decidida, sino que esa decisión tiene que ser, es contingente, vale para ese momento y no puede ser convertida en una orden dogmática y eterna, sino que es totalmente ad hoc. Entonces, la obra de arte en gran parte es de sitio específico, ocurre en un momento determinado, el arte contemporáneo, y no tiene una validez que le venga de afuera y para siempre. Entonces, y acá quiero aterrizar un poco, ese momento del arte en el cual es y no es el marco social, histórico, la realidad, las funciones, son o no son parte del arte. Y ese es precisamente el gran problema del arte contemporáneo. Hasta qué punto acotar una forma y plantar un espacio sin que ese espacio sea totalmente cerrado. Y acá hay una coincidencia enorme con el arte indígena, ¿verdad? Porque el arte indígena tiene una vieja experiencia, y cuando digo vieja o antigua por lo menos, de tener funciones sociales, económicas, chamánicas, medicinales, etc., sin necesidad, utilizando la forma, pero no quedando en ella. La forma es, casi diría yo, un instrumento como para hacer resplandecer un objeto, auratizarlo al máximo, pero al servicio de otra cosa, aunque quede un espacio que sea específicamente para algo estético. Ese destello, ese momento estético está dado por un plus de significación, digamos así, un plus de acentuación del aspecto sensible para que la cosa funcione mejor. Una cuestión chamánica, una corona chamánica, un objeto cualquiera, incluso los objetos para los indígenas generalmente son formas básicas privilegiadas, aquellas que tienen funciones o rituales o económicas, fundamentales, subsistenciales. En el caso de los guaraní, continuamente, específicamente, es el atuendo ceremonial, las pinturas que se han disminuido muchísimo, pero quedan todavía signos breves de identidad entre los abá, entre los paños, entre los mudá, y la canguaá, el yehuacá, los atuendos plumarios, incluso son los paños, son los únicos que usan el AOBT, que el padre Melía había tomado la primera foto, y ellos siguen usando la túnica ritual, que es absolutamente, por lo menos fácilmente precolonial, y esas son formas como ligadas al ritual, que son formas mucho más conservadoras, digamos así. Lo mismo ciertas formas básicas. La cerámica antigua, que es yapepó, que está extinguido como forma, pero el ayacá sigue siendo una de las formas fundamentales de la estética. Según la doctora Sutni, es la forma más claramente estética entre los guaraní, que ellos parten de la estética del ayacá es la estética de los cestos que tienen las franjas, para que se hace por un entrecruzado de fibras
vegetales, y que luego recubren todo. Yo iba a traer como una sorpresa, una botella, y me encontré con una sorpresa que el termo de acá estaba cubierto por ese sello guaraní de que va invadiendo todo y estetizando a su paso y como marcando con la imagen pues, escobas, qué sé yo, rebenques, una serie de cosas impensables, de pronto están forrados con esa piel estética de los guaraníes. Entonces hay un punto interesante. Desde la óptica moderna, el arte indígena era impensable. ¿Por qué? Porque por dos motivos. En primer lugar, había un concepto evolutivo, una sola línea histórica, que era la de Hegel mismo pensaba así, que era la línea occidental, ¿verdad? Los otros eran pequeños desvíos paralelos y sombríos e incompletos. Y por una parte, y por otra, al ser la forma autónoma, autosuficiente, no podía estar contaminada por ninguna función. El arte es aquel en el cual la forma desaloja la función, o por lo menos tiene preeminencia o hegemonía sobre la función. Entonces, la forma pura es aquella que no está comprometida con ningún uso. Entonces, en el arte indígena, que está afectado a usos rituales, y todo lo demás, entonces ahí no existe arte. Eso es artesanía, es superstición, es lo que fuera, pero no puede ser considerado como arte. Bueno, entonces, con esta lectura contemporánea, sí, como se decía hoy, se estaba hablando, lo contemporáneo admite como que se rompe el círculo de la forma. Entonces, por cierto que en el arte moderno se interesaba a los otros, pero extrañamente, por ejemplo, la preocupación por el americanismo fue a través del Art Deco, que estuvo en moda en Europa. Entonces comenzó a mirar las culturas indígenas con los descubrimientos, los templos mayas, hacia la década del 20 más o menos, y entonces interesó esa estética exótica, está marcada por el exotismo, no estoy descalificando, sino que era la mirada, una mirada fundamentalmente europea, que miraba a los otros desde un lenguaje autocentrado, que era un lenguaje hegemónico. Hoy se piensa, al abrirse de esa forma, en ser cada uno es responsable de su propio tiempo. Y por eso ahí se toma un concepto de Heidegger, que el arte es anacrónico, ¿verdad? O sea que el arte, al ser hijo de su tiempo, precisamente se pelea con su tiempo, discute con su tiempo, ¿no? Se dijo muy bien acá, no empalma exactamente con el tiempo, de modo tal como sería Borges, Funes el Memorioso, o sería la cartografía Mapachitna, que existe un desfase, ¿verdad? Un día se va a reír de mí porque uso muchos ejemplos, pero el famoso time is out of joint, que el tiempo está dislocado, y ese disloque es lo que permite que aparezca ese real o esa otra cosa, o la espalda negra del tiempo, como también lo dice Shakespeare. Entonces, justamente la preocupación del arte contemporáneo son esas rupturas de autonomía que necesariamente producen no solamente la invasión de formas ajenas al centro del arte, sino de otras estéticas, de otras disciplinas, de la diferencia misma. Al cuestionar la autonomía se cuestiona la mismidad del arte. O sea que precisamente hay un acceso real de la diferencia, no preocupado desde una sola posición, sino desde varias posiciones y de varias temporalidades y de varias maneras de pelearse con el tiempo, de discutir. Heidegger decía que la moda en general se adapta muy sumisamente a su tiempo, como lo hace el diseño, como lo hace toda la estética del mercado, ¿verdad? Que se adapta bien al tiempo. En cambio, el arte se pelea. ¿Por qué? Porque dentro de ese plano de la cultura, que es el orden simbólico, el arte justamente está apostado en su límite. Es el momento de lo cultural, que no es que pone etiquetas sobre las cosas, sino que cambia las etiquetas de las cosas. Quiere asomarse a lo real, a lo que está más allá del orden del nombre, y para poder producir imágenes suficientemente inquietantes como para sugerir eso otro, que no sé si no puede ser dicho, no puede ser dicho por el lenguaje, por lo menos, no puede ser puesto en signo. Entonces está intentando continuamente traspasar ese límite
y a veces lo paga con la locura, con la muerte, con la nada o con lo que fuere, pero está en ese borde peligroso que se balancea sobre el no sentido. Y hoy se había hablado precisamente, sí, en un sentido muy amplio. Nosotros consideramos que el arte es la manipulación de los sentidos para provocar un cortocircuito de sentido, ¿verdad? Realmente estamos, un poco, a veces un poco de palabra, pero estamos trabajando por la estética, con el orden sensible, para provocar una intensificación del mundo y una experiencia más intensa de las cosas, que pasan por incorporar también su lado negro, su ausencia, su nada, o lo que fuera. Y en este aspecto hay, a mí me parece, como un encuentro y una preocupación también fuerte por otras estéticas u otras fórmulas en las cuales puede como accederse a ese grave problema, porque el arte tampoco tiene los límites muy claros. Una de las preguntas más es, ¿esto es o no arte? Y depende de la situación, depende de donde esté, depende del proyecto curatorial en el cual esté inscrito, depende del momento determinado. A lo mejor una obra, ciertos artistas trabajaron, por ejemplo, el tema de las Torres Gemelas. A lo mejor esa misma obra, unos meses antes de la que era, no hubieran sido obras de arte, porque no tenían un correlato temporal al cual referirse, o sea, su especificidad y su pragmática de espacio y de tiempo no estarían presentes. Por eso es que a Hegel también le interesa el borde del lenguaje. Y dice que en ese borde del lenguaje es donde se juega también el comienzo de la filosofía. La fenomenología del espíritu comienza con un deíctico, o sea, con el esto. Es decir, esto es un vaso de agua. Puede ser verdadero o falso si yo apunto acá o apunto allá. O sea, no depende ya del lenguaje, depende de lo que está del otro lado, del puro lenguaje. Ahora es la tarde, dice. Bueno, ahora la tarde puede ser cierto o no, depende en qué momento uno lo diga, ¿verdad? Y a lo mejor 10 minutos después ya no es más cierto. Depende de su momento. Entonces, eso es un límite en el lenguaje, porque el lenguaje ya no se basta a sí mismo. Y esa es la problemática de la contemporaneidad que yo quería señalar. Yo estoy mirando el reloj, pero como toda la menor idea que lo comencé, es poco me sirve. Así pues. Bueno, entonces quiero pasar al último punto, que es el tema del conflicto de las representaciones, y que es el punto más largo de mi disertación, pero es con imágenes, ya con figuritas, y que es más. Entonces me gustaría, no sé si alguien está pasando, ¿vos días? Volver a la primera. Acá yo, este es un tema bastante complicado que yo quiero simplificar un poco para que podamos avanzar. Este es un atucá, es una banqueta chamánica, indígena, en este caso pancha luterana, que tiene una cantidad de funciones enormes, tiene escrito, pero libros sobre el tema del bautismo, o sea que yo solo voy a referirme a sus aspectos formales, que en cierto sentido traduce el ideal de la estética guaraní, que es absolutamente lacónico, casi así, totalmente mínimo en sus expresiones. No podemos decir que sea una obra completamente meramente estática, porque ustedes ven como la estética oriental tiene una pequeña curva que avanza hacia arriba y eso crea una tensión interna y crea un pequeño conflicto de forma que hace un pequeño cortocircuito o por lo menos inestabiliza así su lectura, pero es de una pureza formal total. Esta es la obra. Esta es la estética que se confrontó, vamos a ver en la siguiente, con la estética barroca. Yo me referí solamente a lo barroco dentro del amplio menú que viene de Europa, con las misiones jesuíticas, que también había cuestiones góticas, posgóticas, renacentistas, barrocas, neoclásicas, rococó, pero el barroco fue, y sobre todo es lo que más marcó, por lo menos en el Paraguay,
la figura, posteriormente a la avenida de Brazzarelli a estas zonas, y él la puede incluir muy bien en las visiones también. Bueno, esta es una obra de Brazzanelli justamente, que usted ve en barroco, si el guaraní es lacónico, austero, así geometrizante, abstracto. Eso no quiere decir que no tenga representación, por supuesto, como la música representa otras cosas, pone en juego otros mundos, no es simplemente figurativo, que es una cosa diferente, mientras que el arte barroco figurativo debería usar categorías que no corresponden estrictamente a su momento, que son extemporáneas, pero retóricamente también. Es expresionista, es romántico, es impulsivo, es descentrado, juega, sigamos de lo anterior, juega con el efecto, que los guaraníes en ningún caso juegan con efectos visuales exagerados y tal, y esto se resuelve ahí sí hay una cuestión interesante, como hay un conflicto, pero yo no hablo tanto de conflicto como guerra, sino como una tensión entre sistemas de representación que se van trabajando y dando como resultado una tercera imagen. Hay un concepto interesante del límite, como in-between, que da lugar a un tercer espacio. Siempre un límite, en cuanto no es tajante, último y definitivo, solamente puede desempatarse en un tercer espacio. Y esto ocurre un poco con el arte, vamos a decir, misionero guaraní, que con lo jesuítico, como en esta pieza de Brazzanelli, siglo, fines del siglo XVII, vamos a ver la próxima, se resuelve en una imagen en la cual el movimiento es congelado. El guaraní no admitía como matriz visual suya, y le parecía pésimo gusto, una cuestión todo desordenada, tenía que mantener un orden. Entonces esto es como ordenado, el movimiento sigue, pero está así en ángulo, está construido como por partes y armado como muchas partes, y cada parte es suelto de su equilibrio, por eso da la sensación de como que tiene varias partes, y eso es muy interesante porque logra una síntesis. No es que es un Frankenstein de muchas formas, sino que se resuelve en una escultura unitaria, así con el mejor concepto de escultura que podríamos, más estricto que podríamos manejar hoy. Pero la diferencia entre lo jesuítico y lo franciscano, por distintos motivos, es que lo jesuítico congela el movimiento y lo franciscano lo suprime directamente. Lo queda así completamente chata, queda la imagen, completamente lineal, frontal, dibujística, y no maneja. Vamos a ver después la siguiente. Fíjense, esta es una tupasú guaraní, abá. Unos sacerdotes de una misión de Academia pidieron y dijeron, bueno, no podrían hacer una virgen para tal, qué sé yo. Hicieron esta señora que fue, dijo, no, vamos a dejarlo más antes. Entonces ahí hay una recuperación, es decir, cuando dije vuelve como a ser el dueño de su imagen, vuelve a dejar totalmente de lado otra vez el barroco. Ese episodio que sirvió para confrontar fuerza y dar piezas hermosas de tensión interna, de repente retorna así la simplificación total. Esta imagen fue tomada por Giulio Noé cuando estuvo en Paraguay, hizo una obra a partir de la cual incorpora esta Venus Abá, como él le llamaba. Y bueno, y ustedes ven que es una totalmente simplificada y totalmente como pues sin ningún peligro de barroquismo alguno, quizás salvo el sexo, que podría ser confrontado con un barroco que aparece escamoteado siempre. Bueno, ahí podría haber una relación, pero la próxima, por favor. También estos son tallas indígenas actuales, también la anterior. Como son, recuperan, no se llama recuperan, pero producen una obra completamente al margen de esa experiencia barroca, y son piezas totalmente simplificadas, de un caballo que ustedes ven que es una pieza muy bien resuelta escultóricamente, pero no tiene una concesión a ningún otro elemento más que un bol, una corona, un collar de plumas. Y la próxima también es una pieza en lugar, que también es una aplicada, pero ya figurativo ya,
y con una forma totalmente simplificada. ¿Sí? Cedro y garir siempre los guaraníes utilizan esa madera. ¿Sí? La próxima. También este es un cari con su mono, con su hijo, y que ustedes ven cómo está ensamblada la figura, de pronto pasan el paso del relieve al bajo relieve, cómo está perfectamente resuelto con una integración así escultórica impecable y con una simplificación, así que no hay una línea fuera de más y sobre todo no hay ningún desorden, ningún descentramiento, que son los valores barrocos que el guaraní no aceptó, no acepta. ¿Sí? La próxima. Una Santa Bárbara muy interesante porque es una pieza que es post-jesuítica, o sea, yo llamo post-jesuítica a las piezas que se hicieron después de la expulsión de los jesuitas, pero con gran influencia de los jesuitas, cuando los santos Apojaba, que se llamaban los hacedores de santos, salieron, llevaron una influencia del taller jesuítico muy fuerte, incluso se acercaban a la octava, que tenían o habían tenido presencia franciscana o fuertemente criolla, y seguían un estilo jesuítico, ¿verdad? Y acá como está resuelta con un vigor todo el ropaje, que el ropaje barroco es precisamente la gran excusa como para hacer volar y darle una serie de movimientos y de juegos a la caída de las túnicas y las capas. Acá están como petrificadas y convertidas en zonas así muy potentes de espacio que constituyen volúmenes muy vigorosos que estructuran la pieza y que suponen otro concepto de espacio. ¿Sí? La próxima. Esta es una imagen jesuítica, una Inmaculada Concepción. La próxima, ustedes van a ver, la próxima por favor, el detalle de cómo los planos son vueltos rígidos, aún siendo una pieza muy jesuítica, hecha en taller jesuítico. Lo mismo, había estaban resueltas como una conjunción, como un encuentro, diríamos así, entre el pensamiento jesuítico, por llamarlo así, al barroco, y el guaraní, o sea, una pieza misionera, así, típica. ¿Sí? La próxima. Esta es una pieza también que tiene esa rigidez de los... Esta es la Inmaculada de Cazapá. Esta es una pieza franciscana, donde se ven que no existe ya movimiento, todos los planos están así desinflados y hay como una rigidez impuesta, porque pues, son imágenes de Taba, Cazapá, que muchas veces uno habla de pueblos franciscanos, pero los franciscanos pasaron por ahí un tiempo o tenían curatos así como por poco tiempo, entonces había como el indígena daba rienda suelta a una sensibilidad mucho mayor, tenía mucho menos control, y entonces esta imagen es así completamente rígida. ¿Sí? La próxima. Esta es una imagen jesuítica popular, ya bien entrado el 19, como mantiene el planteamiento jesuítico, pero la figura ya no mantiene, sin ninguna, ya tiene otro orden de proporción, de simetría, de ritmo, de movimiento, de todo. No es que tiene que ser juzgada como mal hecha, por supuesto, sino como hecha desde otro lugar, otro concepto de espacio replanteado desde un lugar y una sensibilidad distinta. Es decir, la otra. Esto es una pieza actual, hablo de los 80-90, de Cándido Rodríguez, que es un seguidor. Yo creo que la estética franciscana remató en Cándido Rodríguez, que son los últimos Santo Apojaba que han quedado, Cándido murió ya, y por una parte en Cazapá, por otra parte Rojas, era jesuítico, más bien hay influencia jesuítica. Lo mismo pasa con el Tobatí, ¿cómo se llama? Xenopáez de Tobatí, que más bien tiene, no sé si, posiblemente no haya alguna, pero él mantiene más la problemática post-jesuítica todavía, pero básicamente esas son piezas como la próxima que vamos a ver, por favor. Esta Dolorosa es evidentemente una reinterpretación absolutamente contemporánea de lo que podría ser una virgen, está totalmente simplificada, resuelta en espacios cubistas, y háblenme de esa aureola que tiene encima, nadie se le ocurre que puede ser algo que tiene un afán figurativo representativo, sino que
es una obra casi abstracta y totalmente geometrizada y totalmente libre. El corazón de la Dolorosa parece un locote gigantesco y las mangas así como perfectamente equilibradas, y otra cosa, la cara cuadrada, así directamente, y ustedes, y en general no hay ningún signo de dolor. En otros momentos aparecen las representaciones del infierno, del dolor, de las torturas, de la culpa, mientras que los guaraníes con ese problema no les interesó y todos lucían los Cristos sonrientes, las vírgenes, así, las dolorosas, impasibles, y había como una serenidad en la representación, así como muy fuerte. Al llegar me cortaron, pero yo sigo, pues ya dije el ejemplo, el resto van a ser ejemplos. Bueno, sigamos entonces más rápido. Lo mismo pasó con la cerámica. Esta es una cerámica hecha en las misiones, es decir, ahí lo que se intentó fue, como las mujeres eran las que hacían las cerámicas, se intentó cambiar el módulo haciendo que los varones hagan el taller y que hagan contornos. Pero Nicolás del Techo decía, seguían ellas en sus casas haciendo sus gredas, o sea que las mujeres seguían, por eso se conservó la cerámica guaraní también, porque los jesuitas se hacían, en paraguayo guaraní nosotros decimos los ñemotadul, y eso quiere decir hacer la vista gorda a que ellas seguían haciendo sus gredas, como decía Nicolás del Techo, y se mantuvo una cerámica paralela, y esta no prosperó, no tuvo ninguna consecuencia la cerámica jesuítica. ¿Sí? La próxima. La chiriguana rebotó a lo lejos, pero a partir de otro tipo de pautas, el barroco chiriguano, obedece a otro tipo de pautas que no me voy a detener acá. Vamos a seguir, por favor. Lo mismo, bueno, iba a hablar del templo de Yaguarón con sus matrices franciscanas, jesuíticas y rococó, tardo-lusitanas y todo, pero vamos a pasarnos a esto, prefiero ir pasando ahora. Este es el Ayacán. Generalmente en el conflicto cultural se dan tres momentos. Un momento es de aculturación, de arrasamiento de la cultura. Por ejemplo, la cerámica guaraní fue, la cerámica interrogatoria, los antiguos yapepó fueron arrasados, eso no quedó nada de eso como parte del arte primario y de otras expresiones, ¿verdad? En otros casos hubo un proceso de transculturación, como en el caso de las tallas, que hicieron como una negociación en la cual ambas partes salieron más o menos ganando y se llegó, estoy simplificando y casi hablando un poco irresponsablemente, como se llegó a un punto medio, digamos. Y en otro caso hubo casos de resistencia, puntistas que obstinadamente fueron conservadas. Esta es una pieza que, según la doctora Susnik, pertenece al pertenecer ya a la cultura protoamazónica, tendría como pauta, digo, 3000 años antes de Cristo. Y ahora se demostró por la prueba de Altamira que los guaraníes tienen una estirpe. Perdón, Altamira fue el director del Museo de Altamira, fue el que hizo en las instituciones rupestres, de que los guaraníes tenemos, muchachos, y los incluyo un par de ustedes, una prosapia bastante lejana, por lo menos 5 o 6 mil años antes de Cristo, según esta cuestión. Ya existían los habitantes que después se convirtieron en los actuales abajo. Esta pieza, la anterior por favor, esta pieza tipológica y decorativamente, por eso se mantiene, es precolombina, sin embargo, está fechada desde 1993. La cestera incluyó la fecha, la dató, sirvió especialmente para este ejemplo, como sigue conservando absolutamente esta misma pauta. Y aparte, es lo que le había, esa estética cestera invade la próxima pieza, pero necesito mostrarle mucho porque he visto acá los termos, cómo se propaga a distintos espacios y cómo es la típica estética angular, que reitero, según la Susnik, que entendía mucho de biología, cultura material y de lingüística y todo, pero el arte no era lo suyo. Aún así ella se veía conmovida por lo que ella consideraba que era la expresión más artística de la cultura guaraní, por lo menos. Sí, la próxima. Estos son los aplicados, los mismos que veíamos al comienzo, que se usan hoy. Esto es un ritual iniciático que
que es el Kunumipapui, que es cuando se impone el nombre guaraní a los niños, que son los acá mismo pintados con urucú por los padres, con los nombres de los chicos. Tiene toda una historia, pero quiero mostrar simplemente la permanencia de la forma, de esas formas completamente abstractas. La próxima, aparecen acá estos jovenzuelos, estos niños son iniciandos, que están vestidos con la túnica ceremonial, que también los guaraníes son los únicos, los Painta Luterá son los únicos que mantienen el tembetá, que utilizan todavía bajo el labio y con resina, y se hace en el curso una ceremonia que es complicadísima. Reitero una vez más, el padre me ha escrito largamente sobre este tema. El Mitacutú también se llama, porque se le atraviesa a los chicos, o Mitacaú también, tiene Kununipertu, tiene varios nombres esta ceremonia. Ahí están los chicos como sentados en sus bancos, y esta es una estética precolombina, esas túnicas, que se llama AOBT, que quiere decir el traje verdadero, ¿verdad? Y los mismos los llevo acá, que podemos ver en la próxima, que cuelgan sobre con cubrenucas ceremoniales. Estas piezas, juntamente con la pintura del urucú, se siguen manteniendo, se conservan así. Por supuesto, se usarán pantalones, zapatillas de tenis, lo que sea, pero hay formas, la estructura mismo se mantiene absolutamente. ¿Sí? La próxima. La arquitectura, también lo único que mantienen para ciertos, la arquitectura ceremonial, que es también precolombina, son los Paita Luterá, que se llama Ogayecutú, que es la casa, que quiere decir la casa clavada. Es una metáfora, cuando no tiene paredes, sino que los techos llegan hasta el suelo. Hay uno de los niños, es como raptado, y en Itacaú, en este caso, pues está con unas copas de chicha encima. Si la próxima, allá a los niños es una ceremonia muy fuerte, muy dramática, cuando se le hace la imposición del tembetá. La próxima, también los chicos salen como muy golpeados, pero se convierten en guaraníes y resisten en guaraníes verdaderos que pueden usar ya el tembetá. Y la próxima, esa es la arquitectura guaraní, eso es un templo en Yaguatí, y se siguen, por favor, vamos a ir pasando ya más rápido. Esto es un chamán bien actualizado, mandando un WhatsApp ahí, saliendo con su túnica, saliendo de Ogaguazú, pues en general para el Ogaguazú, la Casa Grande, o el Onguzú, también se llama la próxima. Es un aspecto del altar del Marangatú, donde se ponen los objetos sagrados, que son fundamentalmente Esto es una cosa muy interesante, porque es como una aparición de un rito femenino, que antes era exclusivamente masculino, y que no tiene una relevancia ritual o ceremonial tan fuerte, pero se visten con las túnicas, usan el AOBT y usan el yehuacá, y hay una versión femenina que tiene un nombre criollo que se llama cuñafarra, que sería la farra de las mujeres. Y ellas más livianamente, en el sentido que no involucra zonas tan sagradas como es el Kunumipepui, pero toman la chicha, hacen la danza, se visten con las mismas ropas que los varones, que es un caso directamente de travestismo, porque el AOBT es única y exclusivamente, era por lo menos únicamente masculino. ¿Sí? Es una liberación femenina. Acá está con el acanguá, que los abá usan el acanguacá de los yehuacá y los judá se llama el acanguá, se llama entre los abá, que también tiene otra tipología plumaria, pero también constituye un símbolo muy fuerte. ¿Sí? La próxima es un bautismo abá, que tiene otra lógica que el bautismo de los Painta Luterá. Vamos a seguir pasando ya más rápido, por favor. Habíamos hablado de esta situación, que es el caso de los chiriguanos. Los chiriguanos, ustedes son guaraníes que habían, en el siglo XVII, comenzó un larguísimo proceso de cruzar el Chaco, no se sabe por qué, en busca de la tierra sin mar, presionados por nuevas tierras, buscar nuevas tierras, liderazgos internos, la llegada de los conquistadores, una serie de procesos, no tan rápido, por favor, vamos a mirar.
Estas fotos fueron tomadas en la década del 70, ¿verdad? No digo los 90. Sí. Y es una de las representaciones, eso toman capirotes españoles. Es decir, es una mezcla en la cual ese largo proceso de cruzar todo el Chaco paraguayo para llegar a las regiones subandinas, ser muy influenciados por los Chané Araguá, son muy influenciados por los, a su vez, los Chané, los grandes mediadores entre las culturas andinas y la cultura selvática, porque tienen muchos elementos andinos. Los elementos cristianos, esos capirotes, son evidentemente los cucuruchos sevillanos. Eso vos le decías a un chiriguano y te mata, porque ellos son chiriguanos ya de siempre. Y tienen razón, han sido apropiados ya desde hace siglos, ya son chiriguanos, ¿no? Y posteriormente, esta es una versión contemporánea, como siguen manteniendo la misma estructura, pero con otra sensibilidad visual totalmente distinta, que tiene orígenes perfectamente reconocibles actualmente, ustedes ven, pero siguen manteniendo, son los Apiterucú, que son los como guardianes de la fiesta, que es una historia compleja como todas las de la próxima, que a ellas se pasaban un poco los muchachos, pero siguen también en una línea de contemporización de sus viejos, de sus antiguos capirotes, ¿no? Pero paralelamente siguen usando, esta pieza también siguen usando, esta es anterior, pero esta es una síntesis perfecta de la estética amazónica con la andina y la católica, o sea que es una perfectamente posmoderna, habíamos dicho en los años 90, como un ensamble así de temporalidades distintos y de sensibilidades. Y la próxima, sin embargo, siguen usando también, es una foto relativamente nueva. Ahí también hay un límite de la representación que a mí me hubiera gustado trabajar, que en el ritual se pega ese salto prohibido del signo a la cosa. En el rito se logra pasar de la representación a la presentación, del signo a la cosa, que es el sueño del arte, ¿verdad? Porque en ese momento ellos representan animales con pieles de animales mismos, o lo mismo saben que en determinadas rituales no guaraníes, pero por ejemplo Ixir, no son representantes de los dioses, son los dioses mismos. Como en el ritual católico la hostia no representa la carne de Cristo, es el cuerpo de Cristo, se rompe, no es que es el símbolo, es a partir de un momento mágico propiciatorio, un momento sacralizador, instituyente, eso se convierte en la cosa, se convierte en lo real, innombrable, ¿verdad? Hay un salto ahí, que la representación ceremonial puede hacerlo. Por eso es que Walter Benjamin dice que el aura tiene origen cultural, surge del culto, que sacraliza la cosa, con un pase mágico, etc. La próxima. Estas es un caso muy interesante porque son chiriguanas, o sea, guaraní orientales, o abá, o mudá, como ellos mismos se llaman, según el momento, que son en la zona boliviana, y siguen conservando el tupoy antiguo de los guaraníes, recreado totalmente con otros colores y con otras cuestiones, siguen manteniendo la pintura del urucú con una forma muy recreativa, y siguen conservando el areteguazú también, pero esta parte es en Bolivia. ¿Sí? Bueno, esto pasaría rápido porque son festividades ya influenciadas por la cultura guaranítica que tienen que ver con otro tipo de formas. Esta, por favor, pasemos rápido, son ritos actuales que se siguen haciendo y que tienen raíces guaraníes. Quise hablar también un poco del tema del agua, tocar un poco esa cuestión. Vamos. Este es el tatachiná, la bruma vivificante, que es tan importante para la próxima, los cerros así caprichosísimos de toda la poblada. ¿Sí? Esta escena no habla sola, porque no digo nada, la anterior, por favor, y esta, así como el tema así de los bosques arrasados, la próxima, por favor, convertido en islotes que a veces indígenas como conejos no saben dónde meterse, están así, ven así que se repliegan los bosques y realmente son situaciones absolutamente dramáticas que se refieren ya a, no digo que no sea la misma problemática, pero nos pasaríamos no 3, sino por lo menos 4 minutos. Este es el primer encuentro con los guaraníes que se hizo en Bolivia, en Brasil, en Foz do Iguazú, ¿verdad? Y la próxima también hay como un movimiento de resistencia pacífica muy interesante de estos pueblos, que es ya otro tema también, el tema de
del encuentro que se hizo en Paraguay, en Yaguatí, donde esto es un hogar ejecutivo también así grande que se armó especialmente para esta reunión, la próxima. Este es el mismo encuentro que se hizo en Paraguay, donde hubo una discusión de los temas que yo les había hablado, que a mí lo que me pareció interesante es que continuó el temario anterior, se quedaron pensando, siguieron trabajando. Y la próxima, bueno, los vistos de noche y tal, vamos a ir pasando. Y dejar un poco en esta foto que es muy elocuente, ¿no? Es un niño guaraní. Los caiobá, que son los pantaurterá de Brasil, tienen como una... son menos cuidadores de la tradición que los guaraníes de Paraguay, entonces ellos usan distintos elementos plumarios que un guaraní de Paraguay nunca usaría, un pantaurterá de Paraguay nunca se pondría eso, pero lo hacen sobre todo en situaciones políticas, de demandas políticas, como autorretorizando o sobreactuando su propia identidad para afirmarla mejor. Es un proceso interesante también, una salida política que algunos lugares paraguayos también están usando. Cuando se van al Congreso parecen salir unas colas de zamba, se van llenos de plumas, que no tiene nada que ver con la sobria estética guaraní, pero posiblemente tenga resultados políticos interesantes. Y bueno, hasta aquí llego.